Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos contenidos que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez con nuestra historia, ¿no? Totalmente. Eso es. Ya tocaba de nuevo repetir, ¿no? Eso. Ya llevamos, este es el segundo programa de la nueva temporada. Sí, hombre, claro. Y no nos han echado, con lo cual vamos bien. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahora es el sumario de hoy. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, las efemérides, ¿no? Que siempre es un plato fuerte, digamos, de nuestro programa, porque esa curiosidad que siempre pueden tener nuestros oyentes de cara, ¿no? A qué ocurrió un día como hoy hace mucho tiempo. Y bueno, por supuesto, pues en el día de hoy no tenemos invitados, pero vamos a tratar una dictadura que hubo en España. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, una dictadura que nos va a hacer vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale. Ay, Dios mío. Pues cuando terminemos de hablar de esta dictadura que hubo en España. En el siglo XX. En el siglo XX. Ya está, ya. Vale. Bueno, pues también hablaremos de un proyecto, ¿no? Que se está estableciendo aquí en el puerto de Santa María. El proyecto del Centro de Interpretaciones de Cargadores a India. Es decir, todo lo que, digamos, conllevó el descubrimiento de América, que hubo un cambio, no solo en la historia convencional, sino, digamos, en todo lo que es, sobre todo, principalmente, en la corona de Castilla, lo que sería España actualmente, ¿no? Y Portugal, por supuesto, pero también España, y también, que todo esto conlleva a que hay un cambio, digamos, de cultura, un cambio, digamos, de la fisonomía incluso hasta de la ciudad, ¿no? Y eso es algo que vamos a tratar, digamos, del Centro de Interpretaciones del puerto de Cargadores. Claro, y que la ciudad de los 100 Palacios, que es nuestra ciudad, pues tiene que tener tiene su protagonismo y por supuesto tiene que tener su edificio emblemático sobre el tema. Como buen puerto, marítimo, ¿no? Que tiene mucha protagonismo. Bueno, sí. ¿Y qué más? Después, tendremos una curiosidad histórica. Una curiosidad histórica que de título es nada. Nada. Pero es muy simbólico. Por lo menos bajo mi punto de vista tiene una gran, simbología. Principalmente porque tenemos ahora un debate. No adelante. Es que José Manuel. Que me gusta a mí que los espectadores. Pero es que no adelanta, no. Hay que hablar con los. Hay que darle un poquito de esto. Tú tienes una gana. Vamos a ir paso por paso, José Manuel, esta juventud. Ay, la juventud impetuosa. Venga, pues empezamos con las efemérides. Bueno, 4 de octubre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un día como hoy hace mucho tiempo, José Manuel? Pues concretamente en 1535 en Inglaterra se imprime la Biblia Coverdale. Eso. La primera en ser introducida al inglés. Traducida al inglés. La verdad es que es una anécdota curiosa, básicamente porque, hasta ese momento, teniendo en cuenta que es desde 1500, estamos hablando de 1535, que ya tanto ha llovido de cara a mirarlo desde esta perspectiva como desde lo que sería los inicios, ¿no? De lo que sería la Biblia, es que en Inglaterra, con todo el idioma inglés, con todo lo que es actualmente y con toda la importancia y relevancia que tiene actualmente, en todos los niveles, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo con este tema, pues que hasta 1535 no hubiera una Biblia totalmente traducida a un idioma como es este, ¿no? Como el británico. Esto tiene su explicación, evidentemente. Esto hay un porqué. Y es básicamente una de las bases de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante creía que las Sagradas Escrituras podían ser interpretadas, podían ser leídas
por cualquier cristiano. Y por tanto había que traducirla a las lenguas vernáculas, a las lenguas de cada sitio, el alemán, el francés, el inglés y demás. A esto la Iglesia Católica pues se oponía, que solo admitía la Biblia en latín o en griego, para que fuera la propia Iglesia las lenguas madres, que fuera la Iglesia la que pudiera interpretarlo y pudiera decírselo a la feligresia. Eso es una de las cosas que Lutero, estaba dentro de las 95 tesis de Lutero. ¿Qué pasa? Que en 1535, ¿quién reinaba en Inglaterra? Enrique VIII. Está claro que... Y claro, ahí estamos, digamos, la unión de toda la vida entre lo que es la religión, la Iglesia y el altar. Y el Estado. La Iglesia, perdón, el altar, el trono y el altar. El trono y el altar. Bueno, porque ahí lo que ocurre es que, claro, Gran Bretaña se vuelve... Bueno, la mayoría de la población se vuelve protestante, en este caso del anglicanismo, y lo primero que hacen para demostrarlo es... Bueno, una de las cosas que hacen es traducir la Biblia. Hay que tener en cuenta que el anglicanismo no solo es, aparte de ser, pero es una rama del protestantismo. Hay que tener en cuenta que el protestantismo es una religión, bueno, es una rama, digamos, una crítica del cristianismo que se constituye como religión, pero posteriormente, después lo que es el anglicanismo, sí tiene, digamos, su peso en Inglaterra, y es ese peso que tiene en relación a la... en la Iglesia Nacional. ¿no? El binomio monarquía, claro. Religión, ¿no? Son pasos que se dan hacia la monarquía absoluta, y de hecho el país que no se consiguió instalar la monarquía absoluta es el único en el que su jefe de Estado, o sea, su rey, el sumo sacerdote, es la cabeza visible de la Iglesia. En cambio, en el país paradigmático de la monarquía absoluta, que es Francia, la Francia de Luis XIV no consigue eso, aunque, bueno, consigue determinadas concesiones por parte de la Iglesia para manejarla, pero no llega a ese poder del estamento eclesiástico, ¿no? Que si tiene el rey actualmente, Carlos III, rey de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra y de Gran Bretaña. Bueno, pues ahí tenemos 1535. Bueno, Antonio, ¿y qué ocurrió en 1582, un día como hoy? Pues en 1582 están de luto la religión, pero también está de luto la literatura. ¿Por qué? Porque en Alba de Tormes fallece Santa Teresa de Ávila, o como otros que conocen como Teresa de Ávila, simplemente, ¿no? Una mujer, una monja, que representante de la mística, de la literatura mística española con San Juan de la Cruz, y que, bueno, pues escritora de versos líricos religiosos, que además fue fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, y que está considerada doctora de la Iglesia. No sé decirte si hay otra. No lo sé. Pero bueno. Pero de los doctores de la Iglesia hay un montón, y esta señora es doctora de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que es un gran privilegio por parte de Santa Teresa de Ávila, principalmente por el poder, ¿no?, que tuvo. Un poder, quiero decir, que se le otorga por parte de la Iglesia, teniendo en cuenta que la Iglesia, a nivel, digamos, de decir la palabra, siempre ha sido por parte de hombres, ¿no?, mayoritariamente. Sí. Es decir, que una mujer tenga la capacidad o tenga, digamos, la habilidad, ¿no?, porque en esa época había que tener esa habilidad de poder llegar a tener ese papel tan relevante, y que la Iglesia con los años le diera este honor, ¿no?, que es el del doctor de la Iglesia. La cantidad de mujeres que estaban a su orden, porque eran las superiores de esta orden. Es digna de admiración, vamos. Y aún así, hay que decir que estuvo, aunque es santa y doctora de la Iglesia, estuvo bajo la mirada de la Santa Inquisición, que también estuvo ahí, porque, claro, era un elemento extraño. Era algo anómalo que una mujer tuviera esa, digamos, capacidad, y que, bueno, que llegara, digamos, a tener este poder, ¿no?, dentro de una institución tan, en este caso, masculina. Santa Teresa, que escribió aquello de vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Bueno, pues falleció en 1582, tal día como hoy, un 4 de octubre. Bueno, hace 441 años. Bueno, ¿y qué pasó en ese mismo año, en 1582? Pues un día también como hoy, pero ya no estamos hablando de España.
pues la auspiciada por el Papa Gregorio XIII. A medianoche de este día entrará en vigor una reforma del calendario que superará y eliminará el error de 10 días respecto al año solar que se ha ido produciendo desde la implantación del calendario juliano, ¿no? Mañana no será 5 de octubre de 1582, sino 15 de octubre de ese mismo año, el calendario gregoriano, ¿no? Eso es. Julio César, siendo sumo pontífice en Roma, antes de ser quien fue, pues ya reformó el calendario y de hecho hay varios países que se siguen rigiendo por ese calendario juliano. Entre otros, el más importante es Rusia. Rusia sigue en el calendario juliano y por eso para nosotros la Revolución de Octubre para ellos se produce en noviembre. Por ese desfase de días, ¿no?, que hay de un calendario a otro. Pero sí es verdad que se había visto ya durante mucho tiempo que había un desfase respecto a las estaciones del calendario juliano de más o menos 10 días, y entonces el Papa Gregorio, que era la autoridad universal en ese momento, bueno, pues decidió reformar el calendario y por eso nosotros nos regimos ahora por el calendario gregoriano, por este Papa Gregorio XIII. Hay que tener en cuenta también que esa, digamos, pelea, ¿no?, que siempre ha tenido la sociedad, y no solo la sociedad, sino yo diría la humanidad, por, digamos, establecer el control del tiempo, ¿no? Este es un ejemplo clave o claro de ese control, ¿no?, que se ha querido siempre establecer. Pues estamos hablando de 1582, estamos hablando, pues bueno, de edad moderna y bueno, y que llega hasta nuestros días, es decir, y que hemos hablado del calendario juliano, que estamos hablando de antes de Cristo. Por lo tanto, siempre ha habido esa, digamos, dinámica que ha tenido la sociedad por intentar establecer estos criterios. Bueno, y la curiosidad de que la noche del 4 de octubre de 1582 duró 10 días. Bueno, pues la noche más larga de la historia. Nunca me lo Bueno, pues esto es el calendario gregoriano. Y seguimos avanzando. 4 de octubre de 1669. Fallece, otro fallecimiento, en Ámsterdam, en Países Bajos, Rembrandt, el pintor, dibujante y grabador holandés, uno de los mayores maestros del barroco y la pintura y el grabado. Uno de los grandes de la pintura universal y sobre todo la pintura barroca en este caso, pues el holandés Rembrandt, cuyo cuadro, bueno, más conocido, pues La Ronda de Noche o también La Lección de Anatomía, ¿no? Pues, pero que tiene, bueno, la mayor parte de la obra de Rembrandt se puede contemplar en el museo Rijks de Ámsterdam. Y bueno, pues es uno de los maestros de la pintura, que no es ni italiano ni español, ¿no? No es Caravaggio, no es Velázquez, no es Murillo. Bueno, pues es Rembrandt, que tenía su contraposición con Rubens, que era flamenco, pero más de la zona católica. Mientras que Rembrandt es más sobrio, es más buscando el tenebrismo. El luteranismo. Rubens es el catolicismo, ¿no? Es el más exuberante, más colorido, y eso no dejando de ser ninguno de los dos de estilo barroco, ¿vale? Bueno, pues Rembrandt fallece un 4 de octubre de 1669, hace 354 años. Bueno, y nos deja su obra. Bueno, gran legado, por cierto. Sí. Bueno, pues ahora damos un salto. Ya hemos hablado de 1669, ahora vamos a ir al año 1824. Es curioso porque en el año 1824 en México se promulga la primera Constitución Federal de la República. ¿Y por qué vamos a decir esta anécdota? Primero porque México es un país hermano, básicamente porque, bueno, fue colonizado por... La Nueva España. La Nueva España fue colonizado por los españoles allá por 1492 y bueno, 1500 ya, porque estuvo colonizado básicamente por Hernán Cortés. Lo conquistó en 1500, a partir de 1520. Hernán Cortés. Pero también es verdad que en un año simbólico, 1824, primero porque, bueno, ya estamos hablando de que ya se ha liberalizado, ¿no?, del imperialismo español. Ya España aquí ya estaba
perdiendo todas sus colonias, o la mayor parte de sus colonias en Sudamérica, pero también, y en Centroamérica concretamente, pero también hay que tener en cuenta que en el año 1825, ya en la batalla de Ayacucho, ya es que ya finaliza el poder casi, solamente quedando Cuba, Puerto Rico, bueno, y las islas. Pero es muy curioso el caso de la emancipación, se dice la emancipación allí, bueno, y hay que respetarlo, de México, porque México, cuando empieza el movimiento emancipador, Bueno, México no es precisamente de los primeros países o los primeros territorios, que se quiere sino independizar. que se mantiene muy tranquilo. Es más, De hecho, hay levantamientos independentistas como el de Morelos y el cura Merino, el cura Merino no, se me ha ido el nombre. Bueno, Morelos, el más conocido, el Morelos, que son aplastados por las propias fuerzas criollas. Porque España no estaba para mandar en ese momento nadie, porque de hecho estaba peleando por su pero independencia. también teniendo en cuenta que las luchas, digamos, en México eran, a diferencia del movimiento independentista que se hizo en América Latina, que se hizo en Argentina, que se hizo en Venezuela, que se hizo en Chile, que eran los criollos los que ordenaban y los que mandaban y los que dirigían. Aquí fueron las clases populares los primeros que empezaron a luchar. Morelos y Guerrero, ahora se me ha venido. Morelos y Guerrero. Y después también hubo una hay que decir también una particularidad. La religión en México fue y sigue siendo muy importante. Sí. Tanto así como que Morelos era un sacerdote. ¿Ese? Era un sacerdote y por lo tanto fue uno de los primeros que luchó por la independencia, que bueno, que en un principio pues no. Y es curioso porque fueron aplastados por los criollos. Y después fueron los criollos los que levantaron la. ¿Pero en qué momento? No en el momento en el que España está librando su independencia, que es cuando pasa en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la zona del Nueva Granada, etcétera, etcétera. No, pasa cuando Riego da el golpe de las cabezas de San Juan y se instaura el trienio liberal. Y entonces ya eso ya no gusta a las clases, a la élite mexicana, que entonces empieza el movimiento de independencia. Y es muy curioso porque el primer gobierno independentista que tiene, independiente, que tiene en México, no es el de esta constitución, sino un imperio. Es el imperio, un imperio que México tiene. Bueno, si la historia del siglo XIX español es movida, la de México es, bueno, y que toda prácticamente América Latina, ¿no? Porque México tiene 2 emperadores. Y este es el primero, es Agustín de Iturbide, que es proclamado emperador con el nombre de Agustín I, que dura un año. Al año lo destronan y entonces se reúne una asamblea constituyente que promulga esta primera constitución federal. Y esa es la novedad de la Constitución mexicana, que es la segunda constitución federal después de la de los Estados Unidos, que en los Estados Unidos le costó parirla, ¿eh? Le costó parirla porque primero hicieron una confederación y luego vendrá lo que pasará en la Guerra Civil, ¿no? Pues por eso México, el nombre oficial de México es los Estados Unidos de México, ¿vale? Y es una constitución federal que se promulga teniendo como espejo 2 constituciones, la de Estados Unidos y la de Cádiz y la PEPA, ¿vale? Y la PEPA, teniendo como claro. En 1824. Y bueno, y ahora tenemos en 1853, pues he puesto esta la he puesto también yo. Esta la has puesto tú, ¿no? Pero porque me resulta muy curioso, ¿no? Que en 1853, que ya estamos hablando del siglo XIX, a mediados concretamente del siglo XIX, el Imperio Otomano declara la guerra al Imperio Ruso, iniciando la Guerra de Crimea. Ajá. Es que da la casualidad que como la historia, hombre, no se repite tal cual, pero sí que tiene, digamos, sus paralelismos, ¿no? Como, por ejemplo, la guerra que se está librando actualmente y todo el problema, ¿no? de Ucrania, etcétera. Pero fíjate, Crimea, el inicio de la guerra que se está transcurriendo en la actualidad es una guerra que empieza en el 2014 y que Putin, por obra y gracia de su fuerza por no decir otra cosa, pues dice que Crimea es suyo. Entonces se implanta y todas las órdenes internacionales y todos los organismos internacionales pues se quedan callados. Ahí empieza.
Ya después pues, se desencadena esto, ya no vamos a desarrollarnos esto porque vamos a ir al Imperio Otomano. Pero yo le he puesto esta anécdota porque es curioso que Crimea siga siendo un lugar estratégico y un lugar tan importante, digamos, de cara al dominio tanto marítimo como un dominio territorial de gran envergadura, que ya desde el Imperio Otomano estaban, digamos, intentando la lucha por conseguir el poder dentro de, digamos, de esta península, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta guerra de Crimea intervendrán franceses e ingleses del lado otomano contra Rusia. O sea que hay también una intervención extranjera en esta guerra de Crimea. Pero es que la importancia, en realidad, y todo esto va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, es sobre todo porque, al fin y al cabo, ahí está el Mar Negro, ¿vale? Rusia tenía su flota, tiene flota en el Pacífico, pero sobre todo como el centro de la geopolítica de la época es Europa. Tenía salidas al mar por el Báltico, pero ya sabemos que el Báltico es si tienen un poquito el mapa de Europa, es un mar un poco complejo porque tienen costas muchísimos países, entre otros Alemania. Y por el sur, el Mar Negro. El Mar Negro es una bañera de la que se sale por los estrechos. Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. ¿Quién controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos? Controla el Mar Negro. Controla el Mar Negro y el Mediterráneo. Claro. Entonces, ¿y quién controlaba eso? El Imperio Otomano. Claro. Esa conexión es fundamental no solo para, digamos, por hegemonía propia, sino también obviamente por el comercio, ¿no? Y todo, teniendo en cuenta en la fecha en la que estamos tratando, que a día de hoy también es importantísimo, pero bueno, en la fecha que estamos tratando, mucho más. En 1914 se van a encontrar turcos, bueno, el Imperio Otomano todavía, y el Imperio Ruso en bandos distintos, entre otras cosas, por esa lucha. Por esto. Y en 1914 el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y recordemos el desastre de Galípoli. El desastre de Galípoli, que es el desastre de las tropas australianas, que se produce un montón de muertos intentando, que le cuesta incluso el puesto a Winston Churchill. En 1916 se produce muy cerca de los Dardanelos, porque los aliados quieren controlar los estrechos. Y si los quieren controlar tanto rusos como británicos, que ya tienen bases en el Mediterráneo. Por tanto, estamos hablando de una zona que no es estratégica desde ayer, sino desde antes de ayer, ¿vale? Y por eso ha sido protagonista, bueno, por esta guerra directa en 1853 y luego, bueno, pues la Primera Guerra Mundial y, bueno, ya sabemos lo que está pasando ahora, actualmente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar un salto de siglo. Y nos vamos a ir al siglo XX, ya un poquito más reciente, aunque también hace bastante tiempo. Y nos vamos al año 1934. Concretamente, ya vamos a dejar el ámbito internacional y volvemos a España. Estamos hablando de que en el año 1931 ya se había proclamado la Segunda República, el 14 de abril, y el primer gobierno, digamos, republicano, que fue el gobierno bienio progresista. Y ya entramos en el año 34, en el que, bueno, pues Azaña dice que hay que hacer las elecciones. Las elecciones se producen en 1933. Bueno, primero la 33, pero en el 34 es cuando se ordena hacer gobierno, ¿no? Eso es. El año 1934 y más, el octubre, cuando uno piensa en octubre de 1934, piensa en la Revolución de Asturias. ¿Por qué? Porque en el año 33, cuando fueron la revolución, en el año 33, cuando fueron las elecciones, bueno, pues gana la CEDA, ¿no? La CEDA y el Partido Radical del Rus fueron los dos que más, digamos, votos obtuvieron, y bueno, la derecha se hace con el poder de la República. Hay que tener en cuenta una cosa: la derecha gobierna la República. Sí. Quiero decir con esto que hay una confusión histórica y por lo tanto es bueno como historiadores que la hagamos saber y que no se tienda a confusiones. Ser republicano conlleva ser de izquierda. No. Ni en España ni en ninguna parte. No. Es decir, la república puede estar gobernada por la derecha, puede estar gobernada por la izquierda, puede estar gobernada por cualquier partido que se presente democráticamente, porque la república, por lo menos la española, lo que se luchaba era por la democracia. Lo que pasa es que en España hubo un acontecimiento que fue lo peor que le puede suceder a una sociedad, y eso quiere que no traumatiza. Pero la Revolución de Asturias es
un intento insurreccional que estaba planeado para toda España, con una huelga general convocada por la FAI y sobre todo por el Partido Socialista. Por la FAI, que por la CNT-FAI, por los anarquistas que ya se implican. Federación Anarquista Internacional. Ibérica. Bueno. Ibérica, como el jamón. Y entonces el PSOE, sobre todo ya dirigido por Laro Caballero, que busca la vía insurreccional, y un minúsculo, y repito lo que digo, minúsculo partido que nadie se tomaba en realidad en serio, que era el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España apenas tiene protagonismo en esta revolución y bueno, como digo yo siempre, las elecciones del 36, de febrero del 36, dentro de la mayoría absoluta del Frente Popular, los comunistas van a ser 17, que eso son 4 y un tambor, ¿vale? O sea que cuando se identifica República y Comunismo, perdón, pero me río, ¿vale? Bueno, pues este intento insurreccional fracasa en toda España menos en un lugar, Asturias. Y en Asturias los mineros la lían parda. Pero la lían parda tanto que el gobierno en ese caso, el gobierno de Samper, se asusta. El gobierno radical cedista se asusta, y se asusta tanto que envía a un cierto señor a sofocar la revuelta, trayendo tropas de donde estaban las mejores del ejército español, de África. Y traían a los moros. Esto va a tener muy importante, que vienen los moros, El que encabeza esa represión de la Revolución de Asturias no es otro que Francisco Franco Bahamonde, con su segundo, el general Yagüe. Por eso a Franco su primer mote fue el carnicero de Asturias. ¿Vale? Porque la rebelión se sofoca a sangre y fuego. A sangre y fuego, así de claro. Porque es que además los mineros tampoco jugaban a dando besitos, ¿vale? No, que esa gente manejaba dinamita, tenían armas, luchaban. Aquello fue bastante... ¿Qué pasa? Que mucha gente utiliza la Revolución de Asturias como argumento para decir que la República fue un periodo convulso, un periodo inestable, un periodo de... hay que tener en cuenta la fecha en la que estamos en los años 30, ¿vale? Hacía un año que Hitler había llegado al poder en Alemania. También hacía muy poco tiempo que Italia ya estaba gobernado por... Sí, bueno, ya llevaba 11 años. Llevaba 11 años. Pero ya se había instaurado la dictadura de Mussolini. Desde el 23 se había instaurado Mussolini. En Portugal ya gobernaba Salazar. Digamos que... Sí, que los totalitarismos ya estaban implantándose, claro, y el fascismo se estaba... digamos, el periodo... Es que estamos en pleno periodo de entreguerras. Sí. Pero siempre teniendo en cuenta que cuando se señala con el dedo y se indica aquello de comunista, no, ahí los comunistas no pintaron nada. Ahí había un comunista de muestra, pero nada más. Allí lo que había eran socialistas y anarquistas, ¿vale? Y eran socialistas del PSOE, que era marxista, que dejó de ser marxista con Felipe González, ¿vale? Pero era el Partido Socialista, ¿vale? Bueno, la Revolución de Asturias fracasa, ¿vale? Porque el carnicero hizo bien su trabajo. Efectivamente, y porque no hubo un eco. Y el gobierno del radical cedista aprovecha la coyuntura para encarcelar a distintos políticos republicanos de izquierda, entre otros hazaña que ni pintaba nada. Es más, lo encontraron en un barco. Iba en un barco que estaba haciendo una travesía por el Mediterráneo, se lo encontraron, se lo llevaron y lo encarcelaron. Y otros políticos con más o menos responsabilidad, pero aprovecharon una medida, por cierto, completamente democrática, ¿verdad? Y los metieron en la cárcel a la espera de encontrar pruebas para encausarlos. De hecho, a poco tiempo pues fueron liberados porque no tenían mayor. Y de hecho, una de las primeras cosas que hace el gobierno del Frente Popular es promulgar una amnistía. ¡Oh! Palabra muy de moda últimamente. Muy de moda. Vamos a dejarlo, ¿vale? Porque es que Bueno, 1934. Y nos quedan dos, que si no, no nos vamos a hablar del tema. Vale, nos quedan dos. En este caso, pues, en 1957, la URSS manda el primer satélite artificial de la Tierra, ¿vale? La URSS logra un golpe de efecto al lanzar por sorpresa al espacio el Sputnik, primer satélite artificial del mundo. Quiero hacer referencia también a este hecho porque hace 66 años, y es curioso porque los primeros que mandan
a la órbita sobre La carrera a la espacial. carrera espacial, bueno, que la va ganando. Y por supuesto, la tecnología espacial la superaron porque fueron los primeros. Fueron los rusos, Sí, sí. fueron los soviéticos, fueron los comunistas. Bueno, Y quiero decir con esto con que... Sputnik, Yuri Gagarin, la perita laica. Es decir, que existen muchos, digamos, avances tecnológicos, técnicos, científicos, que están promovidos desde, primero, la financiación pública, que eso muchas veces la gente piensa que todo lo que es ostentoso en tecnología, en tecnicismo, o bueno, en todo el ámbito tecnológico, tiene que ser privado, y no, fue el público, y por lo tanto que el desarrollo de las tecnologías también se puede hacer desde lo público. Y de hecho, Y de hecho, por ejemplo, unas veces cuando ha habido en el Congreso de los Diputados esa famosa frase de soy comunista pero puedo llevar un iPhone, aquí la explicación: soy comunista pero puedo lanzar... bueno, eso lo dijo Errejón, que creo que no es comunista. Sí, no, pero también lo dijo, pero también escribió un artículo Garzón en el periódico El País. Bueno, Pero también lo que quiero decir con esto es que desde la institución pública y desde las administraciones públicas, en este caso todo era público porque era la Unión Soviética, todo lo que conlleva a el movimiento tecnológico y el desarrollo, pues se puede hacer desde lo público, no hace falta hacerlo desde lo privado. Y esto es un ejemplo más que claro. de hecho, y evidente. fíjate que 3 años después va a ganar la presidencia de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Y en 1960. Y Kennedy dijo aquello de: en 10 años llevaremos el hombre a la luna. Lo consiguieron en 9. Y lo consiguió la NASA, que es una agencia gubernamental. O sea que se financia también De fondos con públicos. fondos públicos. Lo digo por los Elon Musk y toda esta gente que hay por ahí. Que cuando hablen del ámbito en fin. privado y de lo público, que lo público en fin. siempre Que hay, digamos, en esta sociedad va cargándose monos por ahí. una crítica en esta sociedad en el que se dice que bueno, que de lo privado es lo que desarrolla mientras que lo público no. Y no es cierto. A las pruebas nos remitimos y a la historia nada más que hay que mirarla. Perfecto. Pero bueno. Bueno, y con eso y con esto ya terminamos las terminamos efemérides las efemérides. y hablamos de nuestro tema, que ahora lo desvelamos. Bueno, José Manuel, en España, si decimos dictadura y decimos general, ¿en quién pensamos? Bueno, pues automáticamente a mí se me viene a la cabeza Francisco Franco. Pues no. Y la dictadura, pues la dictadura que duró nada más y nada menos que 40 años, desde el 36 hasta el 75. Bueno, pues hubo otra antes. Hubo otra antes también de un general. Por cierto, un general nacido muy cerca de aquí. En Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera. Es la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, ¿vale? La dictadura que empezó en septiembre, se conmemoró hace poquito su aniversario, el 13 de septiembre de 1923, y que acabó en 1930, los primeros días de 1930. Son 7 Con la años. dicta blanda, de Dama Saborén. Claro. La dictadura de Primo de Rivera es una dictadura un tanto distinta. Vamos a decir es peculiar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de golpe de Estado, en realidad lo que da el general Primo de Rivera, que era entonces capitán general de Cataluña, en realidad es más parecido... De Cataluña, sí. Él reside en Barcelona. Sí. Y él lo que hace más bien es dar lo que en el siglo XIX se llamaba un pronunciamiento. Un pronunciamiento que es lo que se hacía como el de Martínez Campos para la restauración monárquica de los Borbones, ¿no? En 1873, bueno, pues 74, perdón. Entonces, bueno, pues más o menos no es lo que nosotros pensamos ahora de lo que es un golpe de Estado, sino que es un señor con cierto poder, evidentemente, no un mindundi, que se pronuncia en determinada manera y como nadie se le opone, pues se impone. Se impone. Como no se lo pone, se impone. ¿Por qué? Bueno, porque es muy curioso porque esto es España, ¿vale? Esto es España, y en España tenemos ese puntito surrealista, porque es muy curioso que 2 meses después del golpe, del pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera, todavía los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, Melquiades Álvarez y el conde de Romanones, se presentan ante el rey diciéndole que, oiga, que tiene usted que convocar elecciones. Y Alfonso XIII, que era el rey, se pone de perfil y dice qué bonito día hace, ¿no? Hace un día estupendo, dando apoyo tácito
claro. Claro, es que hay que tener en cuenta que, bueno, en España en esos momentos, pues, no corría sus mejores años. Venimos, digamos, de lo que es el desastre de anual y todo lo que... Tiene mucho que ver con el golpe, ¿eh? Claro, pero hay que tener también otra particularidad, que digamos, como bien has explicado, los pronunciamientos del siglo XIX, que eran, digamos, la vuelta, digamos, casi siempre eran vueltas al orden, y ese orden, pues era una clara, la corona siempre estaba por beneficiándose, y en este caso, pues no es que se beneficia, sino que aparte el dictador, en este caso Miguel Primo de Rivera, pues recibe ese apoyo por parte del rey, ¿no? Y tanto es así, bueno, que en un principio se hace el directorio militar, que dura esos 2 años, desde el año 1923 hasta el año 1925, y después se hace el directorio civil, que es cuando, digamos, ya no contento con que se ha implantado, sino que ya se institucionaliza, ¿no? Bueno. Es curioso lo que tú acabas de decir, que cuando llegan los dos, tanto el conde de Romanones como Melquiades, y le preguntan eso al rey, como el rey se pone de perfil, es una clara, digamos, más que evidencia de que, bueno, pues que el rey que estaba justo, no que estaba detrás, sino que quería que eso claro. se produjera, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, que siguiendo el trabajo historiográfico, ¿por qué? ¿Por qué se da este golpe? Hay muchas razones por las cuales se da el golpe. Estamos hablando del sistema de la Restauración, un sistema político que instituyó Antonio Canova del Castillo bajo el reinado de Alfonso XII y después de la regencia de María Cristina, madre de Alfonso XIII, y que se estaba agotando a sus grandes personalidades. Bueno, estamos hablando, digamos, de lo que era el turnismo, ¿no? Del bipartidismo. Un sistema copiado del sistema británico. Claro, y de cómo tanto los conservadores como los progresistas, pues bueno, se turnaban en el poder, ¿no? El poder con el fraude electoral, claro, por detrás. Por detrás, que estamos hablando de los caciques, que bueno, que el caciquismo al fin y al cabo, todas las elecciones son los pucherazos, ¿no? Un sistema muy poco democrático, pero que tenía una constitución. Una constitución que cuando fue proclamado Alfonso XIII juró defender. Y por eso a Alfonso XIII también se le llama rey perjuro, porque apoyando esta dictadura, pues faltó a su juramento de respetar la Constitución de 1876, con sus virtudes y sus defectos, pero la juró y ya sabemos que la dictadura en este caso suspende y deroga todas las garantías constitucionales y de hecho gobierna sin ninguna asamblea y demás, aunque después, ya veremos cómo evoluciona la dictadura. Pero en un principio eso se suprime cualquier tipo, digamos, de libertad de prensa, de libertad de opinión, todo lo que serán las diputaciones, todo. O sea, sí, incluso volvemos también a un tema que siempre ha sido una rémora aquí en España, que es el tema también del bilingüismo y de todas las... Sí, también. Que también está de actualidad. De esta actualidad, que es que se suprime cualquier tema, cualquier lengua que se hablase, ya sea gallego, vasco o euskera, también se suprimen y se tiene que hablar pues en castellano, ¿no? Obligatoriamente. El catalán, dentro Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. Primero, pues entonces decimos primero, digamos que el agotamiento del sistema de la restauración. Y segundo, España lleva enfangada en una guerra desde principios de siglo, que es la guerra de Marruecos. Y en el Rif. Y 2 años antes, en 1921, se había producido el segundo gran desastre después del Barranco del Lobo en 1909, pues el desastre anual. Y hay un informe del general Picasso, cuando se investiga qué ha pasado, y por una vez se hace una investigación seria y rigurosa, al parecer, el golpe de Estado también se dio para defender a la figura del rey. ¿Por qué? Porque, ese desastre de anual pues está protagonizado por el general Silvestre, que desobedeciendo todas indicaciones y todas órdenes recibidas, pero recibiendo un telegrama en el que le decían «Ole mis valientes, a por ello», recibido y firmado Alfonso Rey, le animaba a hacer la locura que hizo y que provocó ese desastre. Entonces, cuando el general Picasso, con todos sus ayudantes en esa comisión de investigación, empieza a ver, pues levanta aquello.
levanta la posible responsabilidad del rey detrás del desastre anual. Cuando el rey se suponía que no debería intervenir en ese tipo de cosas. Entonces, y es muy curioso porque antes de que se haga público ese informe, Miguel I de Rivera se pronuncia, da el golpe de estado, el rey, por supuesto, pues lo recibe, viene de maravilla. le viene de maravilla y se instaura la dictadura. También hay que tener en cuenta un momento económico difícil, la situación que se vivía, por ejemplo, en Cataluña, con los enfrentamientos entre los sindicatos libres y los sindicatos marxistas y anarquistas dentro de las calles, el pistolerismo, etcétera, etcétera, la aparición del anarquismo como una fuerza importante. Es decir, siempre que se produce... No, siempre se produce este tipo de pronunciamientos porque existe una inestabilidad social, y es un episodio política, más del intervencionismo del ejército en política en España. En civil. Hay que tener en cuenta que Miguel I de Rivera viene de una saga de militares muy importante, una familia con mucha tradición militar y de intervención en política, ¿vale? Y de intervención en política, por tanto, para Miguel I de Rivera no era nada extraño, no era nada raro entrar y entrar con su fuerza como general que era, pues entrar en política. Entonces, y lo que sí es verdad que el sistema de la Restauración quiso frenar ese intervencionismo militar en política. De hecho, Antonio Cardenal Castillo no le gustó demasiado el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos, y que vino a decir los militares a la guerra y a los cuarteles, y los políticos a la política. Y claro, bueno, pues le duró bastante tiempo, pero acabó, pero no acabó con esa mentalidad, ¿no? No, todo lo contrario. Es más, su intención, digamos, después del bienio militar, que dura esos 2 años, primero, del directorio, ¿no? Directorio militar, que dura esos 2 años, desde el año 1923 al 1925. Después del 25 hasta el 30, lo que él busca es, digamos, la institucionalización de la dictadura, y creando, por ejemplo, la Unión Patriótica, Patria, la Unión Patriótica como partido único, sí, buscando siempre, digamos, que se estableciera la dictadura como tal. Hay una particularidad, fíjate, hizo un partido único, algo que, por ejemplo, Franco no hizo. Franco copió de los falangistas, copió de los tradicionalistas. Sí, bueno, estaba el movimiento nacional, pero eso era un Frankenstein. Pero nunca llegó a constituir un partido único, como por ejemplo como lo hizo Miguel I de Rivera. Quiero decir con esto que no todas las dictaduras son iguales, pero que todos tienen, digamos, la misma idea, es decir, la restricción, la falta de libertades, la supresión siempre detrás de sindicalistas, detrás de personas de izquierda. Hay que tener en cuenta las personalidades de esos dos dictadores, no podían ser más diferentes. Miguel I de Rivera es jerezano, aquí es paisano nuestro, y siendo militar con valores conservadores, por supuesto, pero tenía un talante más bien paternalista, entendiendo la política como algo paternalista. Y hay que tener en cuenta cosas paradójicas, que incluso la Unión General de Trabajadores, la UGT, que era el sindicato socialista, bueno, que todavía existe, y el PSOE llegó incluso a colaborar dentro del sindicato como un sindicato vertical, como en las negociaciones, en las demás cosas que Miguel I de Rivera quería solucionar de manera pacífica y sin imponer las cosas. Aquello terminó mal, ¿vale? Pero es muy curioso como ver este tipo de cosas. Eso sí, reaccionaba como un berraco ante cualquier crítica, y cuando Miguel de Unamuno lo puso a parir en un periódico, que por cierto se pudo publicar, lo mandó a Fuerteventura porque no había una isla más lejos. Claro. Si no, lo hubiera mandado más lejos. Bueno, tanto es así, también es verdad que, bueno, pero ya llegando, digamos, lo que es, digamos, la institucionalización del régimen, ya finalizando el régimen, se da cuenta como Miguel I de Rivera va perdiendo sus apoyos, va perdiendo incluso hasta el apoyo del propio rey, ¿no? Pero es muy curioso porque hay 2 anécdotas. La primera, Alfonso XIII hace un viaje a Italia y se lleva a Miguel I de Rivera. Sí, y es fan de Mussolini. Y le presenta al rey Víctor Manuel a Miguel I de Rivera diciéndole: aquí está mi Mussolini. Aquí está mi Mussolini. Evidentemente, vamos, ni por asomo.
Ni por asomo son comparables Miguel Primo de Rivera y Benito Mussolini. Para nada. Benito Mussolini, con todo todo lo condenable que era, pero Benito Mussolini tenía una arquitectura ideológica que no la tenía Miguel Primo de Rivera, que era un militar. También veníamos del escuadrismo, porque es decir, que Mussolini no era no hizo las cosas sin pensar. Para nada. Todo lo contrario. Y luego otra cosa, que es que hay muchas cosas que se atribuyen a la siguiente dictadura que se hicieron durante esta dictadura. Por ejemplo, los paradores de turismo. El inicio del desarrollo turístico de España se produce en la dictadura de Primo de Rivera. Y los pantanos. Los primeros pantanos y la primera idea del canalizar el agua y embalsarla empieza la dictadura y continúa la República. Y continúa la República, que es quien desarrolla ese plan hidráulico nacional que después construirá la dictadura. La dictadura, pero claro, es que tiene que construir... De Franco, en este caso. Que tiene que construir la dictadura de Franco, básicamente, porque la cronología del tiempo es la que manda. Y luego después las primeras carreteras nacionales como tales, porque se empieza a desarrollar empieza a fomentarse, empieza a aparecer el uso de automóviles y del transporte de carretera, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué hace el dictador inicialmente? Luchar contra el paro, ¿cómo? Con obras públicas. Otra gente lo ha hecho también, lo hizo también. Por ejemplo, un señor con un bigote ridículo que gobernó Alemania. Adolf Hitler empezó haciendo obras públicas. Y de hecho, cuando veamos... pero con obras públicas, pero sin condenar la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que los medios de producción estaban en manos capitalistas. No, que muchas veces se caen en el error. De empresas privadas. Claro, que son los que se benefician. Financiadas por los impuestos. Es decir, muchas veces cuando existen diferentes, debates peregrinos, y se dice que por parte de dictaduras como por ejemplo la de Miguel Primo de Rivera, como por ejemplo la de Hitler o la de Mussolini, hablaban de obras públicas, hay que decir que sí, que obras públicas, pero sin condenar la propiedad privada, que había empresas privadas que estaban beneficiándose de lo que se otorgaba, de los privilegios que se estaban otorgando en esos momentos, y por lo tanto, pues se estaba desarrollando a beneficio de unos pocos y no a la gran mayoría social. Y es curioso porque Miguel Primo de Rivera de liberal no tenía absolutamente nada. Porque, entre otras cosas, cuando empieza con esto que hemos hablado, el desarrollo automovilístico y, por tanto, la necesidad de hidrocarburos, del petróleo, crea la CAMSA, Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo. Es decir, una empresa monopolística estatal, que es la que se va a encargar de comprar y de distribuir el petróleo y sus derivados en España. La CAMSA que ha sobrevivido hasta hace relativamente 20 años que existía CAMSA, ya no como monopolio, porque ya había más, pero que conservó su nombre, ¿vale? Entonces, estamos hablando de alguien que sobre todo buscaba una regeneración económica de España, y luego, como se habla muchas veces, una regeneración moral, por aquello de que los políticos, patatín, patatán, pero que en cuanto puede intenta institucionalizarse, como tú has dicho, a través de un partido único, la Unión Patriótica, donde todos los españoles de bien eran bien recibidos, por tanto un vacío ideológico completo, y una Asamblea Nacional. Esto fue un fracaso, y si además a eso le unimos el crack del 29... Bueno, eso también, eso se nos estaba escapando. Es decir, claro, el crack del 29 determina el final de la dictadura. Hay que tener en cuenta que es una crisis económica, digamos, hemos tenido las dos grandes crisis económicas, ¿no? Del 29 y la del 2008. Pero bueno, en este caso la del 29, ¿no? Que fue la caída de la bolsa de Wall Street y todo esto que conlleva que es un punto de inflexión tan importante negativo. Pero no solo a nivel, digamos, estatal, y en este caso de España, sino a nivel, de toda la índole mundial. Pues, esto lo que conlleva que en el año 1930, pues, caiga la dictadura, y sin el apoyo del rey, aparte, el rey llega un momento, incluso hasta que le llega a decir, mira, vete ya,
Sí, sí. Es decir, le abre la puerta de salida. La secuencia en meses es muy, muy, muy curiosa. En el verano se inaugura la Exposición Universal de Sevilla de 1929, que es la primera, luego estará el 92, de Sevilla, que fue como, digamos, Auge. el gran momento de la dictadura de España y del rey, por supuesto, que estaba allí, por supuesto, y que, bueno, transformó Sevilla, ¿eh? De hecho, todavía los pabellones se utilizan y, vamos, y aquello fue una exposición, hay que decirlo, muy bien hecha, todo el mundo hablaba maravilla. Muy bien organizado, donde la prensa tuvo una gran repercusión a favor. Hicimos buen papel, ¿vale? Pero a partir de ahí, cuesta abajo. Empieza la cuesta abajo, se produce en octubre, por esta fecha, se produce el crack del 29 de la bolsa de Wall Street. Empieza ya determinados apoyos que había tenido la dictadura, como esta colaboración con los UGT y el PSOE, se habían retirado. Muchos intelectuales también se estaban retirando de ese apoyo. Y entonces el general llega y dice una frase que fue su perdición, que es: a mí no me borbonea nadie. Es decir, aquello que, como dijo Mussolini en su momento, en el año, ya que hemos hablado de él, en el año 43, cuando vuelve al poder apoyado por los nazis, que su mayor error es haber mantenido al rey, pues a Víctor Manuel, pues él dice: a mí no me borbonea nadie porque aquí mando yo. Y entonces cuando Alfonso XIII le dice: ah, sí, pues ahora es cuando yo me pongo de perfil y digo qué buen día hace, ¿no? Don Miguel. Y cuando le va a decir que si le apoya, pues le vuelve a decir aquello de parece que va a llover. Entonces, Miguel Primo de Rivera, es muy curioso que en enero dimite, de enero de 1930, le propone 3 nombres como sucesor, ahí pa' chulo yo, le propone 3 nombres, entre ellos el general Berenguer, que es el que le va a sustituir, que hablaremos ahora de él, y de la dicta blanda. Y ese mismo año... Bueno, y después llegó el almirante Aznar, ¿eh? Sí, pero bueno, ese mismo año, 1930, fallece en París, en el exilio. Meses, no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha en que fallece Miguel Primo de Rivera, pero duró meses, dejando aquí a su mujer y a sus hijos. Uno de ellos va a tener una gran importancia, más que por su participación política, sino por su utilización posterior, que es José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ¿no? Bueno, pues esto hasta ahí termina la dictadura, pero claro, ¿ahora qué hacemos? Claro, empieza la dicta blanda de Dámaso Berenguer, que bueno, que al fin y al cabo Dámaso Berenguer lo que se dedica en esa época es como a poner una especie de parche, porque básicamente se la estaban cayendo los cimientos, y que también es verdad que las reivindicaciones que se estaban haciendo por parte del pueblo no eran para nada favorables, sino todo lo contrario. Y es más, y es curioso que desde la, digamos, como se podría llamar, ¿no?, de manera más coloquial, la España profunda sí era más conservadora, pero la España, digamos, más urbana, pues todo lo contrario, no para nada era conservadora, sino que ya estaba abriendo como una especie, digamos, de intelectuales que ya estaban mirando pues esa apertura, ¿no? Tanto es así como que, bueno, que en el año ya 31 y ya avanzamos junto con Aznar, no el abuelo de José María. Pues bueno, conllevan a hacer las elecciones democráticas que se hacen en el 12. Se hace el 12 de abril del 31, que fueron elecciones municipales. Sí, porque es que hay que tener en cuenta, es que se nos ha olvidado una cosa que tenemos que volver. Tenemos que volver a ella. Pero hay que tener en cuenta que Dámaso Berenguer era un militar, pero que no era de la cuerda de Primo de Rivera. Era más bien un moderado opositor. Pero claro, hay que desarrollar una transición, claro, desde la dictadura a otro sistema. Curiosa. Primero, Berenguer intenta convocar elecciones, pero elecciones generales. A lo que el rey se asusta. Se asusta, y entonces cuando Berenguer dimite y sube al poder almirante Aznar, diciendo que primero vamos a hacer las municipales, y ya en viendo y ya ves cómo le salió. Pero
Y hay una cosa que se nos ha olvidado. Durante la dictadura del general Primo de Rivera se produce algo que le agradecieron todos los españoles de todo corte político, y eso es cierto, que es el final de la guerra de Marruecos con el desembarco de Alucema. Miguel Primo de Rivera había estado en Marruecos, pero no era un general africanista. Él había dicho que había que terminar con la guerra de Marruecos, y muchos militares africanistas no lo veían con buenos ojos por una razón muy egoísta, porque es que en la guerra se asciende más rápido. De hecho, cierto señor llegó a ser el general más joven de Europa después de Napoleón gracias a la guerra, y me estoy refiriendo al de siempre. Al de siempre, ¿vale? Pero Primo de Rivera entendió que eso era una sangría para el país, tanto de dinero como de sangre, de personas. Y entonces, aprovechando la implicación ya de Francia en el conflicto, pues se produce el primer gran desembarco de la historia, que es el desembarco de Alucema, y además de dos países aliados como son de España y Francia, que desembarcan en la zona de Alucema, en la retaguardia de los rebeldes rifeños, cogiéndolo en pinza, y aceleran el final de la guerra de Marruecos. Por tanto, a cada uno lo suyo, y a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Eso es mérito y fruto de la política de general Primo de Rivera. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un militar. Entonces, si de algo sabía este hombre, era de guerra, ¿no? Y entonces eso lo consiguió. Lo demás, bueno, pues se apoyó en grandes técnicos. El que me viene a la cabeza inicialmente es José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo, que tendrá también su protagonismo posteriormente en la República, pero que fue ministro técnico, que fue ministro de Hacienda, ministro de Ámbito Económico, y que, claro, fue el que propició que se pudieran hacer todas esas obras públicas de las que hablamos, ¿no? Bueno, un señor muy preparado, aunque tuviera, pues fuera un enemigo acérrimo posteriormente de la República, pero era profundamente monárquico. Claro. Y bueno, nada, y eso, que una vez que terminamos, ya se hacen las elecciones, como estamos comentando, las elecciones del 12, que se hace del 12 de abril, nos damos cuenta que se termina. Eso. Y que ya estamos llegando al final de la dictadura con esas elecciones y el final del programa, ¿no? Porque como siempre nos ponemos a hablar y se nos va. Bueno, espérate. Ganan las elecciones los republicanos, y se proclama la República. Y se proclama la República el 14, ¿no? Bueno, pues ya está, y así acaba pues todo ese momento final del sistema de la Restauración y de la dictadura del general Primo de Rivera. Bueno, pues ya nos despedimos, ya no nos da tiempo a más. Esperamos que os haya gustado el programa y que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosa. Os ponéis en contacto con nosotros a través del WhatsApp del Radio Puerto, el 629-128042, indicando que es para nuestro programa, para cualquier sugerencia, cualquier opinión, etcétera, etcétera. Y es tiempo de historia. Todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, en YouTube y en Facebook y en el 107.8 de la FM. Nos despedimos con una cita. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix. Pues hasta el próximo programa.